Bueno, pues ahora sí, vamos a dar inicio a esta sesión, a este nuevo webinar de los viernes de TechData. Hoy vamos a hablar sobre soluciones de continuidad de negocio, sobre Site Recover, Azure Backup, y contamos con la colaboración de Eduardo Arandilla, Cloud Solution Architect de Microsoft. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar en esta sesión hoy con nosotros. Encantado. Sin más, buenos días, Eduardo. Sin más, te cedo la palabra y adelante, por favor. Bueno, primero voy a presentar, como ha dicho, soy Eduardo Arandilla, soy Cloud Solution Architect del segmento Corporate y también ayudo de vez en cuando a cuentas SMB de Microsoft. ¿Vale? Me han pedido hacer esta presentación acerca de las soluciones, cómo desde Microsoft las posicionamos y qué características tienen. ¿Vale? Voy a pasar a la siguiente slide. ¿Vale? Digamos que este es un poco los contenidos de la presentación. También me voy a detener un poco en la parte de storage porque creo que tiene sentido dentro de estas capacidades, aparte de backup y disaster recovery, para las empresas que necesitan proteger sus datos y sus flujos de trabajo en la nube. ¿Vale? Pero primero, un poco me voy a centrar en cómo posicionamos las soluciones de Azure. Hay que tener en cuenta, primero, que Azure es una solución, una plataforma que invierte más de 1.000 millones de dólares al año en seguridad. Entonces, cuando posicionamos esta característica a nuestros clientes, pues le atrae, ¿vale? No solamente somos un lugar donde colocar datos, también invertimos mucho dinero en la protección y la seguridad de nuestras plataformas, ¿vale? No creo que haya ninguna otra empresa del sector que invierta más de 1.000 millones en seguridad, ¿vale? Esto es muy importante posicionarlo. También hay que hacer entender a los clientes que tenemos más de 59 regiones, creo que ahora son 60 y alguna. En España está proyectada y esperemos que esté ya disponible en menos de un año, pero para clientes que tengan datos alrededor del mundo, que no solamente estén focalizados en España, pues que sepan que ofrecemos la posibilidad de usar cualquiera de nuestros data centers alrededor del mundo y que tenemos más que Amazon y Google juntos, ¿vale? O sea, entre los dos nos suman estos 60 que tenemos. Todos los data centers que veis en la foto pues están conectados por fibra propietaria de Microsoft y somos la nube que cumple con más normativas, ¿vale? Cuando un cliente quiere traer su backup, su disaster recovery, su infraestructura Azure, pues también está preocupado de si cumple con la normativa. Si veis un poco aquí abajo, pues aparece la ley el Esquema Nacional de Seguridad, la Ley de Protección de Datos, y cuando esas normativas se cumplen en un data center, se cumplen en todos. O sea, no tiene por qué ser en un data center en específico. O sea, todos cumplen con toda la normativa, por lo cual cuando un cliente se trae su información a Azure, tiene que estar tranquilo de que va a cumplir con cualquier regulación que le pida el país. Es más, nos esforzamos en cumplirlo antes que los demás. Cuando creo que el esquema había que cumplirlo hace un año y algo o dos, nosotros ya lo teníamos desde hace 3 o 4 años, ¿vale? O sea, no esperamos a la fecha límite para cumplir con estas normativas. Por eso los clientes tienen que estar tranquilos en poder traer su información a Azure. Esto es un poco para que entendáis qué es un data center en Azure, ¿vale? Un data center en Azure tiene redundancia, o sea, cada uno de estos pods, llamémoslo así, tiene su propia alimentación eléctrica, sus propios sistemas de seguridad, por lo cual si fallara uno de estos data centers, o sea, perdón, uno de estos pods, tendríamos otras localizaciones dentro del mismo data center que podrían dar ese servicio. Hay que tener en cuenta, es muy importante para cuando un cliente trae esa información a Azure, por defecto la información va a estar triplicada, ¿vale? O sea, de cualquier dato que tú subas a Azure, como mínimo, va a estar triplicada. Ofrecemos otra, ahora yo lo hablaré más en adelante, otro tipo de replicación para aumentar esa seguridad, pero es algo que cuando un cliente lo hace en on-premise, pues genera mucho coste. Dentro del coste, tanto del almacenamiento como del backup, hay una triple réplica. Es transparente para el cliente, no va a haber esas 3 copias, pero también lo hablaré más adelante, da una resiliencia del dato muy alta que sería para un cliente en sus propias instalaciones conseguir esa resiliencia sería muy complicado. A la vez, también pues el hecho de tener esa información en Azure, pues le da herramientas de control de acceso, de seguridad extra que puede usar desde el portal de Azure. Esto es muy importante. Una vez que tienes
el Azure, el backup, el almacenamiento en Azure, vas a tener alrededor una serie de herramientas para monitorizar, para automatizar, para dar una capa de seguridad extra. En muchos casos son servicios incluidos, gratuitos, en otros tienes que contratar servicios extra, porque cuando tienes tu información en Azure, el responsable, aunque nosotros invirtamos 1.000 millones en seguridad, el responsable de que el dato esté seguro y que nadie acceda a él, pues un poco la responsabilidad recae en el cliente, ¿vale? Microsoft no se encarga de todo eso, o sea, simplemente evitamos ataques, damos herramientas, pero al final el que tiene la responsabilidad de quién accede al dato, quién tiene credenciales, si los puertos están abiertos, todo eso, pues la información, la responsable es el cliente. Aquí un poco entramos en las diferentes soluciones. Por un lado, todas son compatibles. O sea, la mayoría de los clientes tienen soluciones en alta disponibilidad. Para los datos tienen un backup y si esta carga de trabajo es crítica, aparte contratan un Disaster Recovery, aún estando en Azure. ¿Vale? En Azure también ofrecemos, o sea, Disaster Recovery tiene sentido tanto para los clientes que tienen un data center on-premise, que no se fían de si va a fallar, pues lo tienen en Azure. También lo ofrecemos en Azure que tengan un data center por ejemplo, en norte de Europa, y si fallara por cualquier razón, podrían replicar esa información y levantar el mismo servicio con una pérdida de tiempo mínima en otra región, por ejemplo, en oeste de Europa, en Ámsterdam. ¿Vale? Pero eso, bueno, lo vamos a hablar detalladamente con cada producto. Esto creo importante, aunque la charla va más en cuanto al dato. Hay que saber que cuando tú montas un Site Recovery y levantas esas máquinas en Azure, esas máquinas que están corriendo en Azure van a tener un SLA, dependiendo de cómo las montes. Si es una instancia única, con disco duro premium, tendría un SLA de 99,9. Si no te vale porque quieres un SLA superior, podrías montar una availability set que te daría un 99,95 y una availability zone que daría un 99,99. Como os he comentado al principio, un data center es un conjunto de zonas, por lo cual tú puedes montar máquinas en diferentes zonas, lo que daría un SLA superior, porque en el caso de que fallara una zona, la de al lado no tiene por qué fallar. Por eso Microsoft es capaz de dar un SLA superior, porque no es normal que fallen varias zonas a la vez. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poco más en la parte de storage. Cuando un cliente piensa en almacenamiento, no sabe la cantidad de productos que hay en Azure para almacenamiento. Aquí los divide en 5. Un cliente normalmente piensa más en discos y en un sistema de ficheros, que lo ofrecemos, pero también ofrecemos almacenamiento de objetos, que lo llamamos blobs, de tablas y de colas. Dependiendo de qué solución, pues iría a uno u a otro. Nosotros aquí nos vamos a centrar más en los tres primeros, en disco, en ficheros y blobs, en objetos. Vale. También es importante saber que dentro de cada modelo, de cada tipo de almacenamiento, tenemos varios niveles. En almacenamiento de discos hay niveles premium y estándar y, bueno, como en cualquier disco hay HDD y SSD. Cada uno te da una velocidad, unos IOPS, una velocidad de acceso y el precio es diferente. Entonces, dependiendo de lo que necesites, pues elegirás un modelo u otro. En el almacenamiento de ficheros, no sé si esto lo tapa, también tenemos, ahora lo explicaré, almacenamiento en ficheros, y desde hace ya unos años tenemos incorporado dentro de nuestro portfolio de productos NetApp, ¿vale? Que para determinados clientes que necesitan capacidades avanzadas de disco, pues ofrecemos este producto dentro de nuestro portfolio como si fuera un producto de Azure, ¿vale? No es un producto. O sea, no hay que contratar nada con NetApp, sino que es un producto que se ofrece directamente como si fuera un producto de Azure. Después hay otros productos ya muy específicos de almacenamiento híbrido que son menos frecuentes, ¿vale? Pero sí que me voy a centrar al final en Azure File Sync, que es un producto que para determinados clientes puede tener mucho sentido, ¿vale? Store Simple es un producto que se va a deprecar dentro de muy poco. Está aquí en la lista, pero bueno, no os va a interesar tanto. Aquí explica un poco las características, para qué va orientado para cada tipo de fichero. No voy a centrar mucho más, pero Azure Files lo podríamos equiparar a un servidor de ficheros
porque admite protocolos SMB, lo puedes añadir a cualquier máquina, ya sea Windows, Linux, como un almacenamiento extendido, pero que este almacenamiento está en la nube con todas estas capacidades que he comentado al principio de triple copia, de seguridad y demás, que lo hace más atractivo que a lo mejor tener una cabina de discos. El almacenamiento en blobs normalmente tiene mucho sentido para el uso de aplicaciones, es muy económico, tiene 3 niveles. Tiene un nivel que lo llamamos caliente, frío y archivado, ¿vale? Creo que lo hablo después, pero lo comento ahora. El nivel caliente y el frío tiene un acceso inmediato, pero se cobra de manera diferente. El nivel caliente tiene un precio de almacenamiento un pelín más alto, pero se cobra muy poco por los accesos. El nivel frío, por el contrario, es un almacenamiento al que se va a acceder poco, por lo cual se cobra mucho menos por el precio de almacenamiento, pero si se accede se cobra más. Entonces son 2 niveles que hay que valorar si se va a acceder mucho o poco para pagar de una manera u de otra. El nivel archivado es un nivel que se usa para almacenar, cuando un cliente quiere almacenar ficheros, por ejemplo, documentos que no va a acceder nunca y que por motivos legales los tiene que tener 5, 10, 20 años. Es un nivel de archivado, es un nivel que el coste, no sé si era la 10ª parte de un céntimo el giga, ¿vale? Muy poco. El inconveniente de este nivel de archivado es que el fichero no es accesible inmediatamente. Hay que hacer un proceso que se llama rehidratación, que es traérselo a un blob frío. Entonces ese proceso puede tardar o 10 minutos o 2 horas. Microsoft no te garantiza, creo que menos de 4, pero puede tardar poco. Lo que se tiene acceso es al nivel de metadato. Entonces, para esos clientes que tienen documentos legales, pues los trae a un blob de nivel archivado, el precio de almacenamiento es ridículo y si en algún momento lo tiene que traer, pues lo que llama lo rehidrata y acceda a él a un coste muy reducido. Sí que es cierto que a los clientes siempre les digo, si vais a acceder, si sabéis que vais a acceder de manera casual y que una vez al mes, el nivel archivado no os vale. El nivel de archivado vale cuando no se va a acceder nunca y solamente te piden recuperarlo de manera esporádica porque tiene ciertas restricciones, ¿vale? Voy a saltar ya. Vale, al principio os he dicho que el almacenamiento tiene un nivel mínimo de replicación local. O sea, todo dato que esté en Azure, como mínimo, va a estar triplicado. ¿Qué pasa? Que hay clientes que no les vale. Dicen, vale, si por cualquier cosa el data center de Dublín falla, se inunda, le cae una bomba, mi empresa me exige que ese dato no se pierda. ¿Qué ofrecemos? La posibilidad de continuamente replicar esa información en otro data center. Entonces, si estás en Dublín, replicarías esa información, por ejemplo, en Ámsterdam. Entonces, tendrías 3 réplicas en Dublín y 3 réplicas en Ámsterdam. La probabilidad de que dos data centers fallen de manera simultánea, separados por miles de kilómetros, es casi nula. ¿Qué pasa? Cuando tienes este tipo de replicación, el segundo data center no es accesible directamente. Hay que después hacer una copia. ¿Qué ofrecemos? Hay otro nivel que es la replicación geográfica con acceso al dato. Entonces ya si fallara, podrías inmediatamente leer datos de esa segunda región. Vale. A ver. Vale. Esto es un tema que también he comentado al principio. El hecho de tener esta triple copia hace que ofrezcamos una resiliencia cuando es triple copia de 9 nueves, si es replicación zonal 12 nueves y si es replicación geográfica 16 nueves. El que trabaje en IT sabrá que ofrecer este tipo de resiliencia del dato en un entorno premise es muy complicado y muy caro. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis, ofreciendo estos números a muchos clientes lo valoran bastante y esta información está documentada, se la podéis comentar a vuestros clientes y la verdad es que ver tanto 9 pues, es muy atractivo para los clientes. Aquí ya lo he comentado antes, dentro del tipo de discos ofrecemos discos duros premium y discos duros estándar. Aquí ya depende de cada cliente elegir
cuál seleccionar a nivel de rendimiento y a nivel de precios, ¿no? Cuando son bases de datos o entornos muy exigentes, pues se va a discos duros premium. Cuando es algo más común, pues discos duros HDD, que son más baratos, más económicos y el rendimiento es bueno, ¿vale? Simplemente hay que valorar cuántos IOPS se necesitan, cuánta entrada y salida de datos se necesita y poco más. Aquí, bueno, justo esto lo he comentado antes, son los diferentes niveles y como veis, este es el precio por terabyte. Tener 1 TB en nivel de archivado de un blob vale $1 al mes, 1 TB, ¿vale? Después estos son los niveles más para entornos de aplicaciones que van a usar el dato continuamente. Aquí, como la sesión va más en el tema de backup y recovery, era muy interesante pues que valoraseis este nivel de archivado para esos clientes que quieren tener datos guardados. Esto no es un backup. Aquí, si estás en el nivel archivado y borras un dato, el dato se borra. Hay sistemas como que llamamos uno que se llama soft delete, que lo que te permite es como, digámoslo así, es como una papelera de reciclaje, que tú cuando lo borras te va a otro nivel y se borra al cabo del tiempo. Entonces te permite, si quieres ese nivel de seguridad, lo puedes activar, el nivel soft delete, que cuando borras algo no se borra inmediatamente. Pero lo normal también es, o sea, que sepáis que esto no es un backup, ¿vale? Pero son productos muy interesantes que a los clientes les llama mucho la atención, los contratan, porque hay muchísimos clientes que tienen gigas y gigas y gigas de ficheros que no usan nunca en almacenamiento, que tienen que ir pagando y que no tiene ningún sentido tenerlo en on-premise cuando en la nube ofrecemos este tipo de almacenamiento por este precio, ¿vale? Que es muy, muy bajo. Vale, ya voy a cargarlo todo. Ya os he comentado antes que tenemos Azure Files, es un sistema de ficheros gestionado, ¿vale? Que es de muy fácil uso, que te permite crear una cuenta de almacenamiento en Azure, conectarla a cualquier entorno y pagar por uso, ¿vale? En Azure es muy importante, tú puedes contratar e ir escalando el tipo de almacenamiento dinámicamente. En un entorno on-premise, tú tienes que valorar cuánto almacenamiento vas a necesitar en un año, en 2 o en 3, comprarlo y pagarlo, independientemente de que lo uses o no. En Azure vas a poder empezar contratando discos, tanto en cualquier tipo de almacenamiento, vas a poder ir escalando el almacenamiento dependiendo del uso. Es más, en las máquinas que no lo he comentado antes, también ofrecemos la posibilidad de que sea Azure el que te gestione el almacenamiento. Entonces te va a ir escalando para arriba o para abajo los discos dependiendo del almacenamiento que necesites. Aquí es parecido. Tú puedes decir cuánto almacenamiento ofreces a Azure Files. Puede ser 100 gigas, puede ser 1 TB, puedes ir cambiándolo y pagar mes a mes lo que contrates. La mayoría de los productos de Microsoft están prorrateados al minuto. Quiere decir que vas a pagar los minutos de servicio que contrates, ¿vale? Entonces, al cliente esto también le va a ser muy, muy interesante. Ya os he comentado que quería aquí centrarme un poco en la parte de Azure Files, porque tenía que ver con la parte de, no tanto de backup y site recovery, pero sí como tener un entorno centralizado de almacenamiento. ¿Vale? Azure File Sync es un producto que convierte los servidores on-premise en una especie de cachés. Todo el almacenamiento iría al file share que tuvierais en la nube, y el dato frecuente sí que se quedaría en los servidores principales para el uso de los usuarios, pero todo el dato principal en la nube y sería accesible desde todas las aplicaciones, de los diferentes data centers, de las diferentes oficinas, de una manera centralizada, ¿vale? No tendrías que tener copias en cada uno de las oficinas porque estarían todos en la nube y este producto de Azure File Sync, sincronizaría los datos, lo subiría todo a la nube y mantendría también en local una copia de uso frecuente. Tenemos muchos clientes usando Azure File Sync, es una solución, la verdad, que muy potente y muy atractiva, sobre todo cuando los clientes tienen diferentes oficinas y tienen datos que son comunes y los ponen en la nube y con este producto convierten su servidor local en un sistema de cacheado y no tienen que tener en cada oficina un almacenamiento de teras cuando no lo necesitan porque todo está en la nube, ¿vale?
Bueno. Y ahora ya voy a pasar a ya la parte de backup y Service recovery, que es lo que quizá a lo mejor más os importa aquí, y es por qué una empresa se tiene que preocupar de tener una buena solución de backup y Service recovery. Muchas no se preocupan hasta que hay un problema. Este problema que va a afectar a la marca, al equipo de IT, sobre todo, ¿vale? En el momento que hay un problema, echan la culpa al equipo de IT porque no ha previsto esta situación. Es una situación que al principio a muchas empresas pues no le preocupa porque genera un coste, pero cuando hay algún problema, el coste de solucionarlo, de remediarlo, pues es muy alto. Entonces, esta idea hay que meterla a los clientes. Eh, Tener una solución de backup y Service recovery lleva un coste y una inversión en ingeniería, pero te soluciona un montón de problemas. Por ejemplo, los data centers de Azure en Ámsterdam, en Dublín, tenemos unos motores diésel gigantescos, pero muchos, la verdad que impacta al verlo, que están ahí, valen millones de euros, vale mucho dinero mantenerlos, no se han encendido nunca, pero el impacto que prevé Microsoft en el caso de que un data center tuviera un fallo de electricidad es tan grande que tienen que tener estos sistemas de seguridad para prevenir los fallos eléctricos. Pues para una empresa igual. Una empresa tiene que tener un sistema de backup y un sistema de disaster recovery para, en el caso de que tengan un fallo, levantar el servicio y no estar un día, dos sin servicio. ¿Vale? Estas son las causas más habituales de fallo para un cliente, que ya sea fallo eléctrico, fallo en inundación, ciberataques. Pues para todo eso hace falta tener un entorno de backup y disaster recovery. ¿Cómo ayuda Microsoft a ello? Pues dando sistemas de bajo coste, baja complejidad y compliance. La parte de compliance la hemos comentado al principio, que cumplimos con prácticamente cualquier normativa que haya en el mercado, y a nivel de costes, pues lo vamos a reducir y vamos a reducir la complejidad. A nivel de costes, porque ofrecemos una solución de pago por uso, ofrecemos también soluciones de reserva de almacenamiento cuando el cliente tiene mucho almacenamiento pagando menos, y la complejidad, que es un entorno totalmente gestionado normalmente por Microsoft, en lo que ofrecemos los productos como servicio. No tienes ni que contratar hierro, ni contratar máquinas. Simplemente, normalmente la mayor productos de Azure, si habéis trabajado con ellos, es manejar plantillas en la que tú completando una serie de una configuración en Azure, y después en este caso una configuración en el cliente, pues contratas un servicio. No hay más. Voy a pasarme esto un poco rápido porque es lo que hemos estado hablando. Aquí pone 54 data centers, pero creo que ya vamos por más de 60. Hace 2 o 3 semanas anunciamos otro también en Grecia. O sea, la mayoría de los clientes de España a lo mejor le da igual, solo le importa el data center que anunciamos hace año y medio, hace un año en España, que espero que en menos de un año ya esté público. Pero bueno, eso también es una idea que quitar al cliente. El dato da igual, si con estar en Europa cumple con todas las normativas. Hay clientes que no quieren salir de España, pero la verdad es que les debería dar lo mismo. Las normativas son a nivel europeo y no hay ningún impedimento legal para sacar la información a un data center fuera. Cuando abran un data center en España, la mayoría de los clientes seguirán teniendo la información en los data centers principales, que son Norte de Europa y Oeste de Europa, ¿vale? Eso es muy importante saberlo. En los data centers de cada país están la mayoría de los productos más importantes, pero los productos específicos van a seguir estando primero en los data centers principales, y la mayoría de las empresas prefieren tener esa capacidad de innovación y de tener todos los productos disponibles a tener su data center en un país, porque tenerlo ahí no les da ningún valor, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado antes, una repetición de las soluciones que hay que tener que ofrecer a un cliente para la continuidad del negocio, tanto backup como disaster recovery como alta disponibilidad. Lo bueno de Azure en alta disponibilidad y disaster recovery es que, ya lo veremos, solo se paga por máquina levantada, por lo cual cuando contratas un servicio de disaster recovery vas a tener una máquina replicada, pero como solo vas a replicar el almacenamiento, esa segunda máquina, esa segunda región no va a generar coste. Bueno,
Me voy a centrar primero en Azure Backup. Cuando contratáis Azure Backup, hay varios servicios. Primero, vas a poder proteger servicios que estén en Azure, un producto híbrido que tenemos que se llama Azure Stack o soluciones en on-premise. En soluciones en on-premise, que a lo mejor es lo que más os interesa aquí, pues vais a poder proteger ficheros y carpetas. Creo que lo comentaré más adelante. Cuando protegéis ficheros y carpetas, no hace falta tener bueno, en Azure cuando contratas un backup, puedes hacer backup con un agente, con un backup server, ¿vale? La ventaja del File Sync Folders es que con instalar un agente ya puedes realizar ese backup. No requiere mucho espacio extra, sin embargo, con un backup server, como te va a hacer una copia primero on-premise, requiere una capacidad de almacenamiento en ese servidor antes de subirla. Bueno, aquí explica un poco todo lo compatible, el cliente que tiene Hyper-V, el que tiene VMware, servidor SQL, Chain, Bare Metal, lo que queráis. Vale. Esto imagino que la mayoría es muy parecido a la mayoría de los sistemas. Cuando Azure hace un backup, comprime el dato porque es algo que también le puede preocupar a un cliente cuánto uso de mi red va a hacer el sistema cuando está haciendo un backup, y hay que tener en cuenta que Azure hace copias incrementales. Solo va a subir a la nube los bloques que hayan cambiado, y aparte lo va a comprimir, lo que va a hacer que el tráfico que vaya por la red sea mucho más reducido, ¿vale? Algo que no preocupe lo suficientemente al cliente. Sí que es cierto que la primera copia, al ser total, pues normalmente el cliente las hace por la noche o en un momento en el que haya poco uso. Pero la verdad es que tanto Azure Backup como Safe Recovery son dos productos que para nosotros desde Azure son una muy buena forma de entrar a un cliente. Hay clientes que son muy reacios a traerse su hierro a la nube, pero eh, eh, ven la potencia, la reducción de costes de traerse un backup y sobre todo un Safe Recovery, porque un Safe Recovery antiguamente tenías que estar pagando prácticamente 2 data centers. En Azure solamente tienes que pagar el coste de servicio y del almacenamiento. Aquí, bueno, simplemente para que veáis un poco, esto sería el portal de Azure y las características que habría que configurar dentro de un backup, para que veáis que es muy sencillo, las propiedades, que aquí se puede seleccionar LRS, que tienen 3 copias, también podrías tener GRS, que serían 3 copias en 2 data centers, simplemente para que podáis ofrecer a vuestros clientes diferentes opciones dependiendo de sus requisitos. Vale. Aquí vamos a ir a un ejemplo que también va a explicar la parte de un site recovery. Esto sería, por ejemplo, lo que podría tener un cliente, que sería dentro de su capa de virtualización, VMware, una aplicación con MySQL, y en Azure podrías tener una alta disponibilidad con una replicación, o podrías tener un site recovery o un backup, ¿vale? Entonces, si te falla la región en la que estás trabajando en on-premise, se levantaría lo mismo en Azure. Tienes que tener en cuenta que todo esto a algún cliente le puede preocupar, pero Azure ofrece la posibilidad de hacer pruebas con Share Recovery. ¿Qué quiere decir? Que tú, mientras estás usando Share Recovery, vas a poder levantar este segundo entorno en una red separada y ver que todo funciona para hacer pruebas cada mes o cada 6 meses. Es recomendable de vez en cuando hacer una prueba del Share Recovery para ver que todo funciona correctamente y para ver que tu RTO o RPO es el necesario, ¿sabéis? Cuando hablamos de ese recovery hay que tener en cuenta estos conceptos de RTO y RPO para ver que el tiempo de recuperación es el requerido. A lo mejor se pide un RTO de menos de 1 hora, pues hay que ver que tú, con tu sistema de ese recovery, las automatizaciones que tienes, eres capaz de levantar el servicio, todas las máquinas, en menos de ese tiempo. También va a depender mucho del volumen de máquinas que tengas en ese recovery. También el RPO. En ese recovery, cuando estás replicando un entorno en Azure,
se van creando puntos de recuperación. Mientras se está copiando toda esa información. ¿Qué pasa? Que tú puedes decidir usar uno de esos puntos de recuperación o esperar a que la información que se ha ido mandando en los últimos minutos se asiente. Entonces tú puedes decidir si quieres levantar inmediatamente el servicio usando de uno de esos puntos de recuperación que se han creado o esperas a que la información que ha pasado durante los últimos minutos se asiente, se cree un punto de recuperación y lo levantes. Entonces tienes que valorar si quieres recuperar toda la información que se ha ido transfiriendo a ese recovery hasta el punto del fallo, o prefieres levantar el servicio lo más rápido posible, perdiendo esa información que ha habido entre los puntos de recuperación. Son conceptos que hay que tener en cuenta y cosas que hay que probar cuando se monta un entorno de ese recovery. ¿Vale? ¿Vale? Aquí lo explica un poco para backup también, que puedes levantar tu entorno desde un backup en Azure. Normalmente ofrecemos las dos posibilidades, tanto en backup como en ShareRecovery. Levantar el servicio en Azure o en local. En ShareRecovery lo que tenemos es el failback, que lo que hace es en el momento que has solucionado tu entorno local y no quieres, o sea, y Azure solamente lo quieres como plan de recovery, te ofrecemos la posibilidad de volver otra vez al entorno local. La realidad es que la mayoría de los clientes, cuando hacen un share recovery, les falla y funciona bien en Azure sin problemas, no se molestan en comprar el hierro que les ha fallado y dejan corriendo el entorno en Azure. Normalmente el paso a la nube suele ser más un problema de miedo, de cambio de tecnología al equipo de IT, que otra cosa. O sea, en el momento que funciona en Azure, ya se han molestado al hacer ese recovery, ya ven que funciona y dicen, ¿para qué me voy a volver al mundo tradicional en el que tengo que comprar hierro, tengo que amortizar hierro? En Azure contrato una máquina la que está funcionando, si al cabo de un año se me queda corta, monto otra máquina. Entonces, lo normal es quedarse con este modelo, que es en el que tengo un entorno en Azure en Norte Europa y me monto un set recovery por si fallara en Oeste Europa. Ese concepto hay que tenerlo en claro. O sea, que tengáis la infraestructura en Azure no quiere decir que por cualquier fallo interno, externo, lo que fuera, ese entorno falle. Entonces, también a los clientes que tienen un entorno en Azure, también se les ofrece la posibilidad de hacer un site recovery en otra región. ¿Vale? Aquí, importante, somos partners de todos los grandes proveedores de backup y site recovery del mercado, prácticamente. Entonces, sí que es cierto que cuando un cliente tiene una de estas soluciones, a no ser que me lo pida, yo no suelo competir con ellos si quieren traer su información a Azure. Prácticamente todos estos, que la mayoría los conoceréis, Bing, Commvault, Veritas, ofrecen la posibilidad de traerse esa copia de almacenamiento a Azure. Y en el caso de que falle en el local, Bing, Veritas, Commvault te ofrece la posibilidad de gestionar, levantar esas máquinas en Azure. Entonces, somos partners de estas soluciones. Si se quieren venir a Azure, desde Azure yo por lo menos intento hacerle la vida más fácil, no competir. En el fondo son soluciones en algunos casos parecidas y que permiten traerse cualquier tipo de el backup o levantar máquinas en Azure. Entonces, yo les pongo en contacto con ellos para ver cómo traerse su información a la nube, porque normalmente tener Bing, Veritas, Commvault en on-premise implica comprar cintas o comprar discos y es un problema que también los clientes quieren evitar, pero a lo mejor se sienten cómodos por la experiencia que tienen con estas soluciones. Dicen, no quiero cambiar a Azure porque tendría que aprender a manejar otra solución de backup o recovery. Quiero seguir usando mi solución, pero quiero tener las ventajas de la nube. Pues en este caso, pues también podrías. O sea, todas en algún punto de su configuración te permiten traer el backup o el share recovery a Azure. ¿Vale? Aquí, esto si queréis al final os puedo enviar la presentación con toda la información de cada producto, de los precios, la documentación, ¿vale? También tenemos demos, tenemos vídeos de cómo configurarlo para Hyper-V, para VMware. Todo está documentado, todo tenemos demos de cómo hacerlo siguiendo los pasos. La verdad es que es muy sencillo. Y bueno, aquí a lo mejor
esto está más fuera, quizá mejor saltarlo. Son, como sois partners, pues hay modelos de licenciamiento, opciones para CSP, y creo que es mejor, bueno, hablarlo. Esto ya lo conoceréis y creo que a nivel, yo al ser CSA, en la parte de licenciamiento no suelo entrar, ¿vale? Ya si queréis podemos entrar a la parte de preguntas, dudas. ¿Qué os ha parecido el servicio? Gracias, Eduardo, por esta sesión. Si te parece, sí, vamos a dejar unos minutos por si hay dudas o si hay preguntas. Las podéis hacer por los canales habituales o bien aquí en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas que haya habilitado. Esperamos unos minutitos a ver si hay alguna cuestión para resolver. Genial. Bueno, que sepáis que tenéis, bueno, dependiendo del cliente, pero hay un equipo también de Microsoft para proyectos y que os podemos apoyar desde Microsoft cuando lo necesitéis. Eduardo, mira, Ana nos pregunta si con el software de Altaro se puede levantar las máquinas. Lo tendría que mirar. La verdad es que hay tantos software de terceros que desconozco lo que hacen, pero se puede mirar si está documentado. La verdad es que Altaro lo he visto, no me suena. Yo trabajo para una serie de clientes y no me suena haber escuchado que usen Altaro, pero lo puedo mirar. Vale, perfecto. Si quieres lo miras, me respondes y ya me pongo en contacto con Ana y... Ah, vale, perfecto. Nos mandará la consulta por correo. Vale, genial, Ana. Perfecto. Te traslado la pregunta de Gabriel. Dado que la mayoría de máquinas virtualizadas en Hyper-V son de generación 2 y según matriz de compatibilidad de ASR dice que el disco de sistema operativo no puede superar más de 300 gigas, ¿cómo se gestiona esto en máquinas que superan esas 300 o no es compatible? No es compatible, pero la verdad es que te lo voy a mirar. Cuál es el mejor workaround, Gabriel, y apunto la pregunta y te lo miro. ¿Alguna otra pregunta? Para estas preguntas, Emma, lo voy a Dime. buscar, ¿vale? Te contacto a ti y después tú rediriges la Sí, respuesta. Ana ha comentado que la consulta la enviaría por correo. Si nos Vale, las podéis hacer llegar a software@tecdata.es, luego yo cojo el compromiso de responderlas y enviarles la respuesta que tú me hagas llegar, ¿vale? genial. ¿Alguna otra pregunta o algún tema que haya quedado pendiente de resolver? Pues Eduardo, creo que no hay ninguna otra cuestión. Si te parece, lo dejamos aquí. Genial, pues sí, para cualquier cosa me avisáis, si tenéis dudas y preguntas, sin problema. Y también a ellos, como os he dicho, hay un equipo de Microsoft dedicado a cuentas no gestionadas y que pueden involucrar a arquitectos, ingenieros, ayudar al partner con el cliente, ¿vale? Mira, Carlos nos pregunta, ¿cómo se da solución a la parte de red cuando se arranca la infraestructura en Site Recovery para que los equipos y el resto de servidores lo vean? ¿Existen servicios propios para esto? Vamos a esperar, a ver, está previsto extensión. Creo que está en el roadmap. Te lo voy a mirar. Me suena haberlo escuchado. Pero ¿dónde está esa pregunta? Es que solo La veo... pregunta esta que te estoy haciendo ahora está en el chat. Carlos Sajona. ¿Cómo se da solución a la parte de red cuando se arranca la infraestructura en Site Recovery para que los equipos y el resto de servidores lo vean? Ah, vale, perdón. Es que estaba previsto extensión de VLAN para Ah, vale, ser... porque estabas No leyendo la veo... pregunta de Gabriel, ¿vale? Claro, es que no veo la otra. En Pero el sí, chat. sí, es que estoy en el chat y no lo veo. Vale, sí, dentro del portal de gestión de Azure, a la hora de configurar el Share Recovery,
hay una parte de gestión de red para cuando levantas, cuando haces el failover, configurar toda la parte de red. O sea, todo eso se gestiona desde el portal de Azure. ¿Vale? La parte de red hay que configurarla. Como os he dicho, también permite levantar estas máquinas en un entorno de una red privada, que no sea la real, para hacer esas pruebas. Todo, si queréis, al acabar la reunión, os envío la parte, vídeos de configuración de Share Recovery para Hyper-V o VMware y os dice cómo configurar la parte de red. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, que hay dos partes, está question and answer y chat. Sí, las preguntas pueden llegar por las dos vías, por Vale. preguntas y respuestas y por la parte del chat. Pues Eduardo, ahora creo que ya sí, que lo podemos, Pues estas dejar aquí. preguntas, si quieres, ahora las desarrollo por correo y te Muy las envío. bien, y se las hacemos llegar. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Dejamos aquí, damos por concluida la sesión. Pues gracias a todos. Hasta Y luego, cualquier buenos cosa me días. contáis. Hasta luego. Perfecto, hasta luego, gracias.